el consultorio del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Segundo ciclo 2022. ¿Qué conversaciones necesita la paz? Nuestra coordinadora hoy al aire, Irene Piedrahita, quien es profesora investigadora del Instituto de Estudios Políticos, nos va a acompañar en desarrollo de nuestra propuesta de hoy. Profesora Irene, bienvenida, ¿cómo le va? Hola Alex, buenas tardes, muy bien, muchas gracias como siempre por este espacio en la emisora cultural de la universidad. Gracias por acompañarnos. Dos invitadas hoy, profundizaremos en su presentación en instantes. Luisa Orozco, asesora de la Comisión de la Verdad, y la investigadora de la Universidad de Antioquia, Natalia Maya. Luisa, bienvenida, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Natalia, un placer contar con usted, ¿cómo le va? Lo mismo digo, muchas gracias por la invitación. Profesora Irene, el contexto que tendremos hoy en desarrollo de este programa, tanto con Luisa y Natalia, para nuestros oyentes, para iniciar la conversación. Claro que sí, Alex, pues hoy iniciamos nuestro quinto programa de este ciclo de conversaciones que hemos llamado ¿Qué conversaciones necesita la paz? Este programa se llama La Verdad de las Universidades y lo pensamos como un espacio para poder profundizar sobre uno de los temas que trabajó la Comisión de la Verdad con su informe final. La semana pasada justamente estuvimos conversando sobre ese informe, sobre lo que significa para el país, sobre su estructura y sobre su aporte a las conversaciones que necesita la paz. Y hoy pues justamente profundizaremos junto con Luisa y con Natalia sobre ese lugar de las universidades. Entonces nos acompañan Luisa Orozco. Luisa es asesora de la Comisión de la Verdad y es líder del proceso de creación de contenidos digitales en la Dirección de Territorios de esta entidad. Ella es pedagoga feminista, tiene una experiencia en formulación e implementación de proyectos de pedagogías para la paz. Además, ha liderado varios de los procesos de producciones de la Comisión de la Verdad, como el podcast Luz de la Noche, como la novela gráfica Generaciones que no se rinde. Y bueno, ha sido una pieza clave, una persona muy vital para la Dirección de Territorios. Y también nos acompaña Natalia Maya. Natalia es periodista de la Universidad de Antioquia, es magíster en ciencia política también de esta universidad. Ambas somos egresadas de la maestría en ciencia política. Y bueno, Natalia también hizo parte de la Comisión de la Verdad, específicamente en el capítulo de dinámicas urbanas del conflicto armado, donde también pues, pudo conocer de cerca cómo se trabajó el tema de las universidades. Si te parece, Alex, entonces empiezo después de esta introducción con las preguntas. Claro que sí. Perfecto. Entonces, Ya bueno, ellas quisiera aceptaron nuestra invitación, están con nosotros, y la idea entonces es comenzar con este tema central sobre las universidades, hablando de qué conversaciones necesita la paz. Adelante, profe. Perfecto, Alex. No, quisiera empezar preguntándoles, pues, como más abierto un poco por esa experiencia del trabajo en la comisión. Ambas son universitarias, ambas vienen también de esta formación de universidades públicas. Quisiera saber qué les significó justamente como universitarias trabajar en esta entidad. No sé si se anima a empezar, Luisa. De una, yo soy licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, de aquí de Bogotá, y el proceso de las universidades fue muy importante para mí porque el primer caso como de investigación que yo hice en la universidad fue el caso de Colectivo 82, que es el caso, digamos, de desaparición forzada o la primera desaparición forzada masiva en Bogotá. Y bueno, en la universidad digamos que hay como un proceso muy interesante de memoria, pero también muy residual, ¿no? Muy olvidado, muy como dejado a las organizaciones políticas y a ciertos profesores que se preocupan por eso, a pesar de que el auditorio principal de la universidad lleva el nombre de los hermanos San Juan. Entonces digamos que hay como que siempre hubo un interés como muy vital también para ver cuáles eran esas implicaciones, y pues ya más jocosamente y como en la vida universitaria que uno vive, pues los tropeles y la vida política que pasan todos los días como en la universidad también como que trascienden el inmediato, ¿no? Entonces uno quiere como ver qué es lo que pasa ahí, cuáles son esas dinámicas, porque uno veía presencia como de las FARC dentro de lo que se hacía en la universidad, dentro, por supuesto, de otros grupos también había presencia, pero todo esto ha sido una cosa muy bonita y muy interesante, y es porque es un trabajo como muy intergeneracional, ¿no? Como las personas con las que yo trabajé en el colectivo 82 pues son universitarios de muchas generaciones anteriores. Yo ya salí, digamos que las personas que ahora reciben esa información son como otras personas.
y trabajar en la Comisión de la Verdad y hacer como paralelamente estas dos cosas, como tener la vida universitaria activa y ser una funcionaria pública, pues digamos que lo primero que permitía era por primera vez tener recursos para poder investigar eso. Creo que es una cosa muy importante porque en las universidades todo se hace como con las uñas y las entidades trabajan, digamos que también ahí como muy con las uñas. Y lo más bonito que a nosotras nos pasó, que es mucho del trabajo que yo desarrollo, es poder tener una comunicación amplia para mandar estos resultados hacia la sociedad civil. Creo que esa fue una experiencia muy importante para mí profesionalmente, pero también muy importante para las víctimas, que pudiésemos generar como un impacto mayor con la comunicación y que la gente pudiese saber como que la universidad había estado implicada como en el conflicto. Eso es como lo que yo resumiría así, grosso modo, como lo que implicó la experiencia del reconocimiento de las universidades. Perfecto, Luisa y Nati, no sé qué nos quieras contar. Bueno, no, pues en mi caso, como que desde los últimos años del colegio me sentí como profundamente involucrada con conocer y entender lo que nos pasaba como país, como que me tocaba bastante y pues mi carrera en periodismo un poco la direccioné hacia el conocimiento pues y la difusión de temas relacionados con el conflicto armado y la construcción de memoria en el país. Y pues ya al ser una egresada como profesional, pues mi primera experiencia fue como asistente en un proyecto que se llamó Medellín, Memorias de una Guerra Urbana, en el que también participa activamente el instituto, la profe Irene. Y pues yo los veía a ellos todos grandes, porque yo estaba, era mi primer trabajo, y yo como yo quiero hacer algo como lo que hacen ellos, me sentía muy como inspirada por su trabajo. Entonces, pues luego vino otro proyecto también muy importante para mi vida que se llama Hacemos Memoria, que se preocupa por estos temas, y allí tuve la oportunidad de liderar un proceso, o al menos como la apertura de un proceso en la universidad para preguntarnos si queríamos, como otras universidades del país, reconocernos como víctimas sujetos de reparación colectiva. Me refiero específicamente a las universidades del Caribe, 3 de ellas, Atlántico, Córdoba y la del sur del Cesar. Y eso pues me metió más de lleno en estos asuntos, y ya entonces estar en la Comisión de la Verdad, como los veía ustedes en ese momento en el Medellín Basta ya como una investigadora, pues primero fue como poder realizar un sueño profesional, y personalmente implicó un crecimiento impresionante. O sea, yo siempre sentí como el peso de esa responsabilidad que teníamos con el país y especialmente con las víctimas. Digo un peso, pero no fue una carga, porque realmente nunca lo fue, y para mí el trabajo en la comisión no se limitó a un trabajo, era un asunto como que involucraba toda la vida, desde el primer momento hasta el último día de trabajo, y todavía hoy creo que en adelante nos va a seguir acompañando. Entonces para mí como la experiencia como universitaria de trabajar en la comisión ha sido como de las más importantes que he tenido en mi vida, y como que en adelante se mantiene como un compromiso de seguir vinculando a la universidad, particularmente a la de Antioquia, de la que soy egresada, con estos asuntos como tan vitales para el país. Siguiendo esa línea, Nati, quisiera preguntarte un poco por qué a la Comisión de la Verdad le interesó preguntarse por la verdad de las universidades. Es decir, sabemos pues que parte de, digamos que el ejercicio que tenía que hacer la Comisión de la Verdad era muy amplio, pero pues sabemos que hubo, digamos, como una atención particular por el tema de las universidades. ¿Nos cuentas un poco cómo fue ese ejercicio? Y pues en esos 13 puntos del mandato, que como dicen es una tarea grandísima, pues había uno que lo que le pedía a la comisión era esclarecer el impacto humano y social del conflicto en la sociedad. Y lo que fue mostrando el proceso de escucha desplegado por la comisión a lo largo de todo el país es que sin duda las universidades, sus campos, sus estudiantes, docentes y empleados fueron fuertemente afectados, fueron muy impactados por la violencia política y el conflicto armado, y que también habían sido un semillero, y lo siguen siendo, de comprensión de ese conflicto armado y de formulación de iniciativas de construcción de paz y memoria. Por eso las contribuciones de las comunidades universitarias a la comisión fueron claves para el cumplimiento de su mandato. También otro punto de ese mandato de los 13
era esclarecer en particular la actuación del Estado, de las guerrillas, de los grupos paramilitares y el involucramiento de diferentes sectores de la sociedad en el desarrollo del conflicto armado. Y en ese proceso de escucha también lo que se evidenció es que las universidades del país, especialmente las universidades públicas, se habían visto inmersas en las estrategias y planes, así como en las acciones de la mayoría de los grupos armados, de la fuerza pública, con la represión, de los paramilitares, con la violencia política, también con la cooptación del presupuesto de muchas universidades, de las guerrillas también relacionándose con los sectores universitarios, estudiantiles, de cómo estos actores en alianza con algunas élites regionales y directivas de las universidades persiguieron, estigmatizaron y silenciaron a sectores de las comunidades universitarias. Entonces la escucha misma le dijo a la comisión que era crucial hablar de la verdad de las universidades, y hay que decirlo también, un comisionado que se apoderó de este mandato, podría decirse así, o que lo lideró, el comisionado Saúl Franco, egresado de nuestra universidad, de la Universidad de Antioquia, quien en el 87, un año muy duro para nuestra alma mater, pues se fue exiliado, y entonces estaba también involucrado personal y políticamente con este propósito. Entonces por eso fue clave como abordar esta situación de las universidades en el marco del conflicto armado. Y en ese proceso de investigación, pues que sabemos que, bueno, que este tema de la verdad de las universidades aparecerá como uno de los casos pues, que presentará la comisión, digamos, como parte de este proceso. Quisiera preguntarte si puedes adelantarnos como 2, 3, 4 hallazgos centrales pues, como en este ejercicio de escucha y de investigación. Sí, pues lo primero es decir que de los más de 1000 informes y casos entregados a la Comisión de la Verdad, elaborados por la sociedad civil, ONGs, academia, instituciones estatales, organizaciones étnicas, sindicatos, entre muchos otros, pues unos 18 dan cuenta de las afectaciones a las comunidades universitarias del país. La Universidad Nacional, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad del Valle, las universidades del Caribe, la del Atlántico, Magdalena, Sucre, Córdoba, Cartagena, la Popular del Cesar. De la Universidad de Antioquia se entregaron 2 informes, bueno, 3 con el de la Asociación de Pensionados. El colectivo Archivos del Búho entregó un informe sobre los hechos ocurridos en la Universidad Nacional el 16 de mayo de 1984. Sintra Unicol, que es el sindicato de trabajadores de las universidades del país, también entregó informe. Entonces, todo esto fue muy valioso, una contribución muy valiosa para pues, el desarrollo del mandato de la comisión, para el esclarecimiento de este caso. Y pues como algunos de los hallazgos de cuando se revisan estos informes que están muy centrados como en los daños, en los impactos, en la victimización, en las afectaciones a las comunidades universitarias, tienen que ver pues primero con lo que les decía anteriormente, que eso no tiene duda, y es que las universidades, especialmente las públicas, se vieron inmersas en las estrategias, planes y en las acciones de la mayoría de los grupos armados, fuerza pública, paramilitares, guerrilla, y que esto impactó, pues generó unos impactos no solo individuales y familiares, sino que una gran afectación a la libertad de cátedra, a la construcción de pensamiento crítico, a la investigación, a la generación de ciencia e innovación, a eso que es tan importante para las universidades públicas, que es la relación con la sociedad. Pero también uno de los hallazgos es que el correlato de todas estas violencias y de todo esto que nos pasó en el marco del conflicto armado es la resistencia, así como las comunidades universitarias de todo el país le pusieron también como cuerpo al pensamiento, con movilizaciones, con voces, con arte, con nuevas iniciativas y exigencias y organización para decirle no a estas violencias y para transformar como esos contextos de lo que estaba pasando en el marco del conflicto armado. Hay un tema que destaca la profesora Natalia y también para Luisa y la profesora Irene, y es que es evidente, frente a lo que nos contaba la profesora Natalia, pues lo que ha significado la universidad pública como tal para el país, en temas como la investigación, como decía la profesora Natalia hace poco, resistencia. Pero quisiera preguntarles también, frente a la expectativa que tenía la Comisión de la Verdad en este trabajo de búsqueda de información, de detalles y por supuesto de testimonios, ¿las universidades privadas aportaron algo? Es decir, entendiendo que
ese gran frente, es obvio, de las universidades públicas. Quisiera saber la expectativa que tenía con la participación de lo que llamamos universidad en el país, no solamente las públicas, sino también las privadas. No sé si nos pueden dar detalles de cómo también se vincularon a ese proceso. ¿Respondo yo? Adelante. Luisa, adelante. Bueno, esta es una pregunta muy interesante y es porque digamos que el foco de la victimización principalmente se dio como en las universidades públicas del país, por la cooptación de recursos, bueno, por un montón de cosas, pero uno de los factores más importantes es la estigmatización también, ¿no? Como los actores armados estigmatizaron, digamos, el pensamiento crítico, la generación de pensamiento y de conocimiento que se daba en la universidad, y también un poco lo utilizan como un capital para alguno de sus fines o intereses. Aquí estamos hablando de todos los actores, ¿no? De paramilitares, y estamos hablando de guerrillas. También hay como una fuerte, no utilización, digamos, desconociendo que los actores estudiantiles son eso, son actores como sujetos capaces de plantear debates, pero sí hay unos intereses detrás de las formas que se planteaban para ingresar a la universidad, para hacer proselitismo político, bueno, para hacer un montón de cosas. Sin embargo, en muchas de las dinámicas, y sobre todo, digamos, en Bogotá, también hay como un entramado de cosas con las universidades privadas, en cuanto a que se comparten, por supuesto, plantas docentes, digamos que hay profesores que pasan de uno al otro lado, pero también de que, o sea, que fueron focos de resistencia muy fuertes. No sé, en Bogotá pasó que la Universidad Libre fue un gran foco de resistencias, digamos, en los 80, la Universidad Autónoma, bueno, hay un montón de universidades, y muchas de esas universidades también nos dieron sus aportes, digamos, en testimonios y en relacionamientos que estamos ahora potenciando para la socialización del informe, pero digamos que para que se haga una difusión dentro de esos claustros universitarios. Entonces la relación ha sido abierta, digamos, ha sido un trabajo también como muy interesante para abrir los intereses de otros estudiantes a cómo eran las dinámicas del conflicto armado en las universidades públicas, y cómo también las universidades privadas tienen que entrar en la disputa de ese conocimiento de lo que pasó como en el conflicto armado, y hacer todo un proceso también como de apropiación. Y ahí tenemos una red muy, muy importante, que es la red que estamos utilizando como para lo que va a ser, digamos, ya todo el proceso de apropiación del informe final, con la transmedia, bueno, con muchas de las herramientas. Sí, pues yo ahí solo agregaría que la contribución como que la sociedad le podía hacer a la comisión era voluntaria, y en esa contribución de elaborar, producir informes para la comisión, pues las universidades que se pusieron la camiseta y que yo creo que estaban pues directamente involucradas fueron las públicas, las que mencioné. Yo sí pues vi que a lo largo del proceso de escucha y de trabajo de la comisión hubo también muchas alianzas e involucramiento de universidades privadas como de apoyo en general al trabajo de la comisión, más que de preguntarse por ellas mismas y su lugar y sus afectaciones en el conflicto armado. Eso también es muy diciente y nos lleva a lo primero que decía Luisa, y es que pues estas afectaciones estuvieron principalmente dirigidas a las universidades públicas del país. Y bueno, sí, ligada también. Dale, Luisa. No, que hay una cosa muy importante que también es como uno de los grandes hallazgos de los reconocimientos, que como vinimos haciendo como de manera muy incipiente, fuimos como amarrando todos los pedacitos a medida que íbamos como encontrándonos con los responsables, con los estudiantes, con las comunidades universitarias. Y es que también hubo un proceso como de afectación muy fuerte a la democracia, ¿no? Como que el proceso de estigmatización que vivieron los estudiantes de las universidades públicas también tenía que ver con unos intereses de truncar, digamos, algunos ascensos sociales que se podían dar desde las bases organizativas, desde sectores que digamos no son tan favorables como al statu quo. Bueno, ahí también hay un factor como muy importante de lo que les interesa y por qué les interesa que la universidad sea como un campo de disputa, o por qué es un campo de disputa. Creo que eso también es uno de los hallazgos fundamentales para pensar, digamos, en unas garantías de no repetición, y es cuál es el papel que tienen que tener las universidades en una sociedad que está en posconflicto, ¿no? O que quiere transitar hacia la paz.
Sí, yo quería agregar solo una cosa, pues también muy ligada a algo que planteaba Luisa, y bueno, por mi rol hoy como profesora universitaria, y es también en términos proyectivos, las universidades, tanto públicas como privadas, en diferentes partes del país estamos vinculadas a la labor de la comisión, vinculadas pues sobre todo a la labor de divulgación del informe. Particularmente en el caso de Antioquia hay una participación muy grande de universidades públicas y privadas, donde por ejemplo UPB, EAFIT, la Uniclaretiana, la Universidad de San Buenaventura, la Universidad de Medellín, bueno, se me escapan otras porque somos creo que más de 10 universidades que estamos trabajando en pro de justamente ayudar con la socialización, pero sobre todo pues con la apropiación del informe final y su legado. Entonces creo que también en términos proyectivos, allí las universidades, tanto públicas como privadas, tenemos un rol muy importante, pues como lo han señalado. Yo quisiera aprovechar también para preguntarle a Luisa, justamente con eso que nos plantea, el trabajo de la comisión no solamente se concentra en, digamos, en el proceso de investigación académico, ¿cierto? Que se ve reflejado en los casos y en los hallazgos que ya Natalia nos contaba, sino también en todos los procesos de diálogo social que se han tenido en el país y bueno, a nivel territorial también. En particular, Luisa, tú fuiste una de las líderes del proceso de reconocimiento de las universidades del conflicto armado que se realizó en la Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga, en septiembre del 2021. Quisiera que nos contaras un poco por qué se decide realizar este proceso, cómo fue ese diseño y bueno, cómo fue esa experiencia de ese reconocimiento. Bueno, este reconocimiento fue como una iniciativa muy peleada también como por la Dirección de Territorios, como en una cosa de priorizar también las afectaciones de las universidades públicas dentro de lo que se estaba haciendo en el caso del reconocimiento como de responsabilidades. Y arrancamos como con unos pilotos, sobre todo como en las universidades principales, ¿no? Como en las universidades más grandes y más visibles en cuanto a las afectaciones, que son, por supuesto, la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional de Colombia, sobre todo en la sede de Bogotá. Ahí comenzamos algunas exploraciones. El investigador de Bogotá, que es Sebastián Sebas, tiene un interés muy grande y digamos también un recorrido académico muy grande en la exploración de archivos, bueno, digamos como en la investigación histórica de todos estos casos. Y ahí fuimos como configurando que era un caso de relevancia nacional. Y eso coincidió con, digamos, con la suerte de que Mancuso como que nos hizo ojitos para comenzar un proceso de reconocimiento muy amplio, y uno de los puntos más fuertes como de su reconocimiento pues también era todo el proceso como de cooptación y de violencia que había sufrido la Universidad de Córdoba. Entonces ahí dijimos, esto amerita como un proceso grande, sobre todo de que la sociedad pueda ver cuál es el rol de la universidad y cuáles fueron las afectaciones. Y también lo que nos pasaba era que muchos de nuestros padres habían participado de forma como paralela en los movimientos estudiantiles, y entonces como que muchos de nuestros papás, de los compañeros de la comisión, algunos habían sido torturados, otros habían participado en los movimientos estudiantiles y también habían tenido varias afectaciones. Y dijimos, esto es una necesidad como nacional del relato, ¿no? De visibilizar un relato que muchas veces ha estado como por debajo de la mesa en conversaciones como familiares, pero que nunca ha salido de allí, ¿no? Como que es un relato que se cuenta a voces por debajo, pero que la sociedad en sí misma no se apropia ni hace nada con él. Y ahí fue cuando dijimos, esto necesita y amerita un caso nacional. Y el trabajo de los territoriales fue gigante y fue inmenso, porque digamos en las 11 macroterritoriales que tenemos y bueno, en las 28 territoriales que teníamos en todo el país, pues todos los equipos como que se dispusieron también a encontrar la información, a hablar con los responsables, a también focalizar como los centros de pensamiento y las universidades del país. Y aquí fuera salieron cosas muy, muy bonitas, pero también muy, muy tremendas. O sea, nosotros tenemos, cuando comenzamos el proceso de la UDENAR, de la Universidad de Nariño, los dos responsables que nos dieron sus testimonios son unos testimonios totalmente desgarradores, son unos testimonios muy fuertes en donde, digamos, hay vinculación como de la policía, de los estamentos de inteligencia, de cómo ellos pasaban la información para la ejecución de ciertos estudiantes. En la UIS nos encontramos con un plan pistola, digamos que era todo un plan orquestado para asesinar
y señalar a profesores y a estudiantes que hacían parte del movimiento. Y bueno, ahí fue como que nos encarretamos y dijimos, esto lo tiene que conocer todo el mundo y vamos a hacer como todo lo posible para hacer como un acto público. Y después decidimos que el acto público tenía que salirse precisamente de los casos más conocidos que la gente, digamos, ha tenido acceso, que son los casos como de las ciudades más grandes de Medellín y Bogotá. Y dimos un montón de debates alrededor de dónde podía ser el reconocimiento y decidimos que fuera en la UIS, también por el contexto como en el que está en este momento y el contexto que tiene para ofrecer como con su caso principal, que es el plan Pistola y todo lo que había hecho también como los profesores y los mismos estudiantes para mantener esa memoria, pero también además judicialmente para que no quedara en la impunidad. Y ya, allá nos fuimos y comenzamos a estructurar todo el reconocimiento de responsabilidades. Ese reconocimiento tuvo algo en particular, también Nati, si quieres complementar algo, pues que sé que también estuviste allí, y es que en ese reconocimiento hubo presencia y participación de distintos grupos armados, de distintos responsables de grupos armados que reconocieron las afectaciones que tuvieron hacia las universidades, y particularmente las universidades públicas. Yo quisiera preguntarles cómo lograron justamente que distintos actores reconocieran sus responsabilidades en lo que sucedió en la universidad en el marco del conflicto armado, porque no es un asunto fácil. Ahí Luisa es como la artífice de ese proceso, pues, o la más cercana pues a las personas de reconocimiento que lograron que estas responsables estuvieran y participaran del proceso. Bueno, aquí hubo una cosa muy, muy importante y es que, digamos, logramos que los comisionados como que se entraran y se colocaran la camiseta. No solamente el comisionado Saúl, sino la comisionada Marta, también es de la universidad pública, tienen intereses particulares digamos, en su vida investigativa sobre esto. Y ellos, digamos, que comenzaron a contactar como altas instancias de la reincorporación, digamos, de todos los bandos, y comenzaron a buscar, digamos, contactos grandes, pero voluntarios, digamos, que le estuvieran apostando también a un proceso de transición hacia la paz, pero que fueran muy importantes para que se reconociera el proceso como de estigmatización. Paralelamente, también los territoriales comenzaron a hacer todo el trabajo, sobre todo con las personas que ya son excombatientes, pero que están en sus territorios y, digamos, como que entre las dos cosas y entre las dos búsquedas, digamos, en los diálogos y en la construcción de confianza que ya habíamos logrado. Esto es muy importante porque, digamos, el reconocimiento se da después de ya casi 2 años y medio de que la comisión estaba, entonces digamos que ya había una confianza mucho más sólida, ya teníamos, digamos, unas conversaciones adelantadas con los responsables. Y allí comenzamos a concretar como las diferentes instancias. Por supuesto, uno de los mayores reconocimientos fue el del general Naranjo, digamos que es algo muy importante, de como una política, digamos, nacional o de alta instancia reconoce que sí hubo un proceso de estigmatización, que no había un diálogo con los universitarios, que ellos sí contribuyeron, digamos, a todo el proceso de que recayeran sobre los estudiantes universitarios de las universidades públicas todo un estigma y una persecución. Y digamos que también hay que celebrar mucho como el momento político, y es que personalidades como él o que Mancuso también nos dijera, hágale, pregúnteme lo que quiera de él, como de lo que pasó en la Universidad de Córdoba, o incluso los comandantes paramilitares que nos dieron como su reconocimiento en la Universidad de Nariño, pues son personas que, digamos, ya han hecho todo un proceso de transición y que en este momento están disponibles para aportar a la verdad y para aportar, digamos, como al proceso de paz. Eso es muy importante porque en momentos anteriores no había sido posible. Digamos que esto es una pelea vieja también de las organizaciones que luchan por la memoria en las universidades, pero no se había conseguido eso. Y pues también es clave reconocer que la comisión, como una entidad que propone la transición, digamos que era el puente para poder hacer esas dos cosas.
Entonces ahí logramos cosas muy bonitas, muy chéveres, pero tiene que ver mucho con el momento político, tiene que ver mucho también con la voluntad de esas personas de aportar, y sobre todo una de las cosas más bonitas que nos dimos cuenta es que muchos como de los desmovilizados, sobre todo de los paramilitares, varios ya tienen hijos que en este momento deben tener 8 o 10 años, y muchos de ellos un poco lo que nos recalcaban era que todo el tiempo pensaban que sus hijos iban a entrar como a esta cadena de estudios del colegio y de la universidad, y que ellos claramente no querían que les hicieran lo mismo ni que pasaran por el mismo ciclo de violencias que ellos habían perpetrado. Y eso es muy interesante y también es muy bonito, ¿no? También es como ver como todo esto generacional también es como ya no queremos seguir en este ciclo de guerra y necesitamos pues un poquito como conocer qué fue lo que pasó para esto. Yo creo que esas son digamos, las ventajas también que a veces no suelen ser, digamos, noticiosas, pero que son justamente las posibilidades que nos da la transición, ¿cierto? Y este momento en el que estamos, que nos permite encontrarnos con esas verdades que son muy dolorosas, pero también con un ejercicio de reconocimiento que ayuda, justamente, como lo dices, a que las violencias no se repitan, ¿cierto? Ya que podamos, pues, como ir transitando en ese camino que es muy complicado, que es muy doloroso, pero que seguramente, espero yo, hablo también desde la esperanza, pues nos traiga unos frutos muy importantes para que la violencia no se repita. Yo quisiera volver un poco también al tema de investigación, que sé que se alimenta, digamos que tanto el diálogo social como el esclarecimiento no fueron pensados en la comisión como dos esferas completamente aisladas, sino que ahí había justamente relación. Sé que ese reconocimiento de universidades aportó también a los ejercicios de esclarecimiento que se hicieron en la comisión, pero me gustaría si Natalia puede ahondar un poco más, pues como por un lado, ahora nos hablabas de unos hallazgos, de unos asuntos importantes en este proceso que se verán en el caso de universidades, pero también sé que en el componente de dinámicas urbanas fue muy importante poder revisar tanto el caso como los distintos informes que las universidades de todo el país entregaron a la Comisión de la Verdad para ayudar, pues, a esclarecer su mandato. Quisiera que nos contaras un poco más sobre ese proceso investigativo y sobre la importancia que tuvo este caso también en este componente de dinámicas urbanas. Sí, pues ahí yo me corté. No, no, ahí estás. Se congeló por Irene. Inicio normal. Sí, dale. Ah, listo. Bueno, que la estamos escuchando. En cuanto a la investigación, Irene, y particularmente al caso, pues la comisión lo que quería era aportar como una aproximación a las dinámicas de violencia y principales formas de resistencia con ocasión del conflicto armado que se presentaron en torno a las universidades colombianas. Este caso hace parte de ese subcapítulo del gran capítulo territorial que le entrega la Comisión al país de dinámicas urbanas. La comisión se dio cuenta que si bien el conflicto armado se escenificó principalmente en los territorios rurales, donde tuvo como sus más grandes afectaciones, si bien esto es cierto, también se expresó en las ciudades. Y como todo se ha concentrado principalmente en lo rural, este es un tema que poco se ha explorado, que poco se ha investigado. Entonces la comisión quería aportar a la aproximación, al esclarecimiento de lo que ocurrió en las ciudades. Y en ese proceso investigativo, las universidades, en ese proceso en el que el país pasa de ser un país eminentemente rural a urbanizarse, a ser un país urbano, pues las universidades tienen un lugar protagónico. Y lo que muestra el caso, por ejemplo, en la primera parte de contexto, antecedentes y presentación de las temporalidades, es como esas cifras de crecimiento, de creación de universidades, de cómo un montón de sectores que no habían tenido la posibilidad de acceder a la educación superior ingresan, pero ingresan en un momento de emergencia, de luchas sociales, de revoluciones que se están dando a lo largo del mundo, en Centroamérica, lo que ocurre en Cuba. Entonces son sectores universitarios que entran con unas ciudades en efervescencia y que se vinculan a las universidades, pero no solo a estudiar, sino que se incorporan a un montón de movimientos que militan en partidos políticos,
que son activistas, entonces eso también es crucial, tanto en el apartado de dinámicas urbanas como en el caso de universidades, porque lo que muestra y lo que se vincula es como con tres dinámicas que son muy importantes en el caso, y una es la acción de las insurgencias dentro de las universidades. En los años 60 particularmente muchos universitarios se fueron a engrosar las guerrillas rurales o inclusive a crearlas, caso del ELN, del EPL particularmente, no tanto en las FARC. Esto cambia un poco ya en los 70 cuando emergen las guerrillas urbanas, propiamente urbanas, entonces algunos sectores estudiantiles, algunos sectores de las juventudes radicalizadas también hacen parte de estas guerrillas urbanas. Y ya cambia un poco después de los 90 con todos estos procesos de paz y el proceso de la Constitución de 1991. Entonces el caso muestra particularmente esta dinámica de las insurgencias en las universidades, que es un tema que es difícil de trabajar, del que poco se habla, pero que sabemos que pasó y que en la comisión con el proceso de escucha se puede ver, pero entonces también da cuenta de el accionar de la fuerza pública, el accionar represivo, estigmatizador de la movilización social, de la acción colectiva, que si bien una parte de esa acción colectiva universitaria se vincula con grupos armados, pues no es toda, y buena parte de la fuerza pública o de la contrainsurgencia lo que hace es coger esa parte como un todo y estigmatizar a las comunidades universitarias en general. Y también el caso lo que muestra es la dinámica del paramilitarismo, que tiene como dos aristas. Una es la cooptación de las instituciones universitarias, de sus presupuestos, que se ve mucho como en las universidades del Caribe, eso en los informes que presentan las universidades y en sus procesos de reconocimiento como víctimas sujetos de reparación colectiva está muy clara, pero otra también es esa faceta de violencia política que se despliega en la mayoría de las universidades del país. Y ya lo que ya les había anticipado, que también muestra el caso, es cómo las comunidades universitarias resisten a estas violencias que por ejemplo en la base de datos de Wilson Gómez, un doctor de la Universidad del Tolima que retoma el caso, que es retomado en el caso universidades, muestra que entre el 62 y el 2011 fueron asesinados 588 estudiantes, un promedio de 12.2 estudiantes cada año, uno cada mes. Entonces, lo que hace el caso es retomar estas cifras, mostrar esas tres dinámicas de presencia de insurgencias paramilitares y fuerza pública en el país y mostrar cómo también las comunidades universitarias resistieron a ello y han contribuido y siguen contribuyendo a la construcción de paz en el país. ¿Arranco yo? Adelante. No, pues yo creo que hay un reto muy importante. Justo anoche no podía dormir y me puse a escuchar un podcast donde estaba un escritor que hace como novelas del conflicto y entonces él decía como que el reto más importante es justamente eso, como que instaurar una narrativa que nos permita transitar, ¿no? Como que se insistía mucho en que ha sido un país muy terco, digamos, en negarse al olvido, ¿no? Como en sus víctimas, sus organizaciones, las mismas universidades, bueno, como muchos de los actores que componen la sociedad han estado como muy tercos al decir que no quieren hablar de esto, un poco como a pasar la página, ¿no? Como que hay una negación muy fuerte a pasar la página y es una persistencia que ha durado muchísimo, muchísimo tiempo. En Colombia ya han habido como ya muchos estudios alrededor del conflicto armado y uno de los componentes como más novedosos que propone la comisión es el componente comunicativo, es qué hacemos con toda esa información que ya tenemos, ¿no? ¿Qué hacemos? Un poco también es una pregunta para las universidades y para el conocimiento que producen las universidades y es qué hacemos con todo lo que ya sabemos y con todo lo que ya hemos estudiado. Y en eso pues la comisión se inventa como unas herramientas digitales y análogas, que es todo como la cosa del arte y la cultura, que le han permitido también comunicar de otras maneras un poco lo que encontramos. Pero cuando nosotros, digamos, comenzamos a explorar todo este argot de herramientas, pues nos dimos cuenta que lo que íbamos a comenzar a utilizar eran las herramientas que las víctimas mismas habían utilizado para comunicar la información y para darle salida y para no olvidar y no permitir que esta información como saliera de circulación, que es un poco el voz a voz, la radio comunitaria,
por supuesto el componente audiovisual, bueno, como un montón de las cosas, pero justo creo que eso es lo que, digamos, tenemos que comenzar a hacer como sociedad, y es a reeditar todo ese montón de contenidos, no solamente hablar con el vecino de lo que pasó en el conflicto armado, sino ver, digamos, cómo estamos involucrados y qué papel juego yo en la transición y en este momento político, que es un momento político muy bonito, es un momento político como donde uno ve un gran resurgimiento como de la esperanza, no sé, yo a veces me levanto y digo, ¿será que estoy viviendo en un multiverso? ¿Será que esto es real? ¿Será que sí estamos, como que sí es el momento nuestro para poder ir a otro lugar, como salir de este conflicto armado que todavía agobia muchos de los territorios periféricos del país? Y esa es justo la pregunta que quiere poner la comisión con los temas que toca alrededor del conflicto armado, y es qué necesitamos para salir de esto. Y pues ahí, digamos, la principal herramienta son como los hallazgos y las recomendaciones que tenemos, que es muy importante como que le pongamos la lupa a cada uno de los puntos, ¿no? Como la reforma de las Fuerzas Armadas, bueno, la transformación hacia una cultura de paz que implica como esfuerzos muy grandes del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Educación, bueno, como muchas cosas estructurales que necesitamos para apoyar como lo que ha hecho la sociedad civil para estar donde estamos. Creo que eso es lo que proponemos ahí y lo que necesitamos también como comenzar a impulsar, y por eso también es muy bonito que existan como estos programas, como que entre todos comencemos a hablar, bueno, ¿y ahora qué hacemos con toda esta información que salió? Bueno, pues yo a lo que acaba de mencionar Luisa, que es bastante completo como en términos de esa pedagogía, de esa difusión, de esa apropiación del legado, creo, pues agregaría que en esa vía de las recomendaciones para la no repetición que hace la comisión, particularmente en el caso de universidades, se señalan unos factores de persistencia que creo que la academia, que los estudiantes, los profesores, los grupos de investigación deberían abordar de manera prioritaria, porque pues si queremos que nuestro país transite hacia la paz, pues también queremos unas universidades en paz, y todavía hay asuntos que persisten y que hacen que se reciclen pues como conflictos en nuestras universidades, que es necesario como abordar de frente. El primero pues es este asunto de la estigmatización y el trato militar de la protesta social, los revanchismos y las respuestas violentas por parte de los sectores universitarios que está implicado. También como mirar de frente esa arraigada rivalidad entre algunos sectores del estudiantado y la fuerza pública, que ha sido histórica desde los 50, inclusive antes, y esto cómo se viene agudizando en contextos de violaciones de derechos humanos como los vividos recientemente en el paro nacional de abril a junio de 2021. Y hay un asunto que creo que tiene que ver con una pregunta que Irene posiblemente nos haga, y es como con esas conversaciones que son más difíciles, y pues qué está pasando y que hay que mirar de frente, como ya decías, el rearme de estructuras de disidencia y la persistencia de organizaciones ilegales como el ELN, que podrían encontrar en sectores radicalizados del estudiantado un espacio de crecimiento de su influencia. Esto puede pasar, o no sabemos si está pasando, pero creo que como instituciones universitarias sería importante investigarlo, pues enfrentarlo, mirar qué se puede hacer en torno a ellos. Estos se señalan como algunos factores, principales factores de persistencia en el caso de universidades, y creo que nos corresponde como comunidades universitarias darle lugar, así como a las demás recomendaciones generales que aborda el informe final. Y yo creo que ahí justamente tenemos muchos retos como universitarios, como universitarias, y bueno, eso hace parte también de la discusión. Precisamente Nati mencionaba una pregunta que quiero hacerles, que esta pregunta también la estuvimos conversando hace unos programas con un profesor de la Universidad del Tolima, que estábamos hablando de una manera más amplia sobre cuál era el rol de las universidades en la transición, y un poco la conversación que teníamos era que también hay preguntas que son difíciles de hacer en las universidades, hay preguntas y conversaciones que nos cuesta a veces tener, y pues precisamente como por las múltiples violencias, actores, procesos que han atravesado también a los campus universitarios. Ahí, digamos que esas son unas memorias que son muy dolorosas, y que ahí la profe María Teresa Uribe, en una de las últimas entrevistas que dio justamente al programa Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia,
recordaba bueno, que parte de nuestro rol como universitarios, como universitarias, tendrá que ser justamente en ser capaces de mirarnos a los ojos y de reconocer esas memorias que también terminan doliendo y que terminan siendo complicadas. Yo quisiera preguntarles justamente por la experiencia tanto de Natalia en todo el proceso de investigación como a Luisa en todo ese proceso tanto de acompañamiento al reconocimiento como de creación de contenidos para abordar justamente estas conversaciones, pues como desde esos dos lugares que ustedes ocupan en la Comisión de la Verdad, pues cuáles son esas conversaciones difíciles que debemos tener como universitarias y bueno, cómo hablar de eso que no se nombra en la universidad. No sé, Nati, si empiezas. Sí, pues yo creo que el compañero Sebastián Flores, que lideró el caso de universidades, se encontró un poco con estas preguntas a lo largo de la escucha, de revisar los informes, de la redacción del mismo, y es un asunto como que trasciende la mirada a los actores directamente involucrados en el conflicto armado, en las hostilidades. Entonces, claro, están los grupos insurgentes, los paramilitares, está la fuerza pública, pero creo que es fundamental como preguntarnos como universitarios, como civiles, qué rol o papel pudimos cumplir como en ese desarrollo del conflicto armado. Y aquí aparece una pregunta que es compleja, que yo creo que aquí es importante también mencionarlo. Los cerca de 18 informes que se entregaron a la comisión tienen muy bien documentada como toda esa victimización, afectaciones, impactos, daños. Las universidades del Caribe, por ejemplo, que han sido reconocidas como sujetos de reparación colectiva, sí que lo han hecho bien y desde hace tiempo, pero solo uno de los informes, el de la Universidad de Antioquia, liderado por la Unidad Especial de Paz y otras 9 dependencias, intenta abordar esa pregunta incómoda por la presencia de algunos grupos insurgentes en las universidades, intenta como una primera aproximación, y el caso de la comisión también lo hace. Creo que esa es una pregunta difícil, pero como universitarios sería importante poderle dar lugar, y más porque vemos que todavía ahora persisten algunas manifestaciones. Y esto me lleva también un poco a conectarlo con algo que nos decía la profesora Sandra Arenas cuando Hacemos Memoria le entregó la línea de tiempo de 50 años de violencia y resistencia a la comisión. Ella decía un poco como cómo problematizar o desarmar como ese relato de los mártires que está tan presente en nuestras universidades públicas, porque pues muchos estudiantes han perdido la vida por unas luchas y por unas causas que consideran legítimas, que pues las comunidades universitarias también apoyan, pero que sabemos que no se justifica que sigamos teniendo más muertos por esto. Nada más hace muy poco en la Universidad de Antioquia un estudiante perdió la vida, y al otro día entonces lo que decimos es que está viva en el fragor de la lucha, pero la realidad es que no lo está. Entonces también creo que una pregunta difícil es eso, que como comunidades universitarias problematicemos ese lugar de los mártires y si queremos que eso siga pasando o no. Dale, Luisa. Sí, como muy en la línea de Nata, hace poquito en Bogotá, como la macro presentó todos los informes a las universidades públicas y habían como espacios de conversación pues abiertos con los estudiantes. Y yo creo que una de las cosas que también nos ha hecho mucho daño, y creo que es uno de los temas muy pertinentes para ver hacia adentro de las universidades, por supuesto, digamos, amarrándolo a todo lo que pasó en el conflicto armado, también como estas lógicas de la estigmatización y cómo también incorporamos algunas lógicas de los enemigos dentro de la universidad, ¿no? Como no nos podemos hablar tranquilamente porque es que usted es de derecha y el otro es de izquierda, o usted milita en tal y yo milito en tal, entonces no nos podemos hablar, no nos podemos ver, no podemos tener diálogos. Y creo que esa es una pregunta fundamental también como para lo que propone la universidad y para el propósito de la universidad en el país, y es poner diálogos muy difíciles, y los diálogos difíciles empiezan en casa, ¿no? También entonces es como cuestionar también qué fue lo que pasó, digamos, un poco con todo el rol de las milicias, bueno, cómo estaban todos un
tiempo los espacios también permeados por las lógicas de la guerra, que no solamente eran, digamos, como lógicas físicas, sino que también tenían que ver como con las posiciones ideológicas y cómo adquirimos todo un montón de prácticas en donde pues también aprendimos a defendernos de lo que creíamos que estaba mal y que en realidad estaba mal, porque si nos perseguían, si nos asesinaban, si nos mataban, pero eso tampoco como que, o también nos impidió como abrir los diálogos necesarios en la sociedad. Creo que eso es uno de los retos más importantes para las universidades, como en sus componentes, y yo creo que el otro reto fundamental es que como universitarios, investigadores, como profesionales, nos comencemos a preguntar qué hacemos con todo lo que sabemos, o sea, cómo sacamos todo esto que ya tenemos, todo este conocimiento acumulado que tenemos alrededor del conflicto armado, que ahora también le suma el de la comisión, pero que también está el del Centro Nacional de Memoria Histórica. Bueno, ¿qué hacemos con todo esto que sabemos, ¿no? Eso es como una pregunta fundamental de hacernos bueno, ¿y ahora qué pasa con todo esto que sabemos? ¿Cuál es el rol de la universidad también para comunicar, para hacer pedagogía alrededor de todo lo que está saliendo en la información? Y pues digamos que quién más como para hacer ese puente entre los dos mundos que los que están estudiando y digamos que tienen unos conocimientos adquiridos ahí. Y ya recordando como un poco el reconocimiento, pues como que en estas cosas que les decía de la ideología, es como también cuestionar cómo nuestra memoria ha sido selectiva, ¿no? Que era una de las cosas que nos decía Iván con el caso de su hermano. Y es como a mi hermano un poco como que nos tocó luchar en soledad para buscarlo, ¿no? Es un desaparecido que nadie quiso adoptar porque no tenía o nunca fue clara como la camiseta puesta que tenía al momento de desaparecer, ¿no? Y eso creo que es muy problemático, ¿no? Porque estamos hablando, y acá me remito mucho como a las palabras del padre, a las palabras de Pacho, y es pues cómo nos podemos llamar humanos cuando decidimos selectivamente a quién recordar y a quién hacerle duelo o a quién buscar y a quién no, quiénes somos como para tomar esas decisiones sobre la memoria y sobre la vida de alguien más. Y ahí es, digamos, donde creo que están como las preguntas fuertes que nos tenemos que hacer como sociedad. Es como, pues todos sufrimos dolor y qué hacemos con el dolor de todo el mundo, indistintamente de su lugar político. Creo que el dolor tiene que tener salida en un país como este para transitar hacia otro lugar. Esas yo creo que serían como, que son como las conversaciones más estructurales y más difíciles que también nos van a tocar como estudiantes y como profesores de las universidades, como comenzar a dar, qué hacemos con todo esto que nos está pasando y también pues con los lugares que ocupamos en esas épocas, ¿no? Pues también hay profesores ya que persisten en las universidades, que incluso vivieron lo que pasó en los 80 o lo que pasó en los 90, bueno, también ellos cómo pueden aportar a esa construcción como de memoria colectiva de las universidades. Aprovecho también para hacer una pequeña cuña para quienes nos escuchan hoy en este programa y es, bueno, la comisión entregó su informe, pero con ello también entregó su legado y dentro del legado hay varias producciones de distinto corte que pueden ayudarnos a esas conversaciones como universitarios y universitarias. Quisiera resaltar dos, bueno, que por motivos de tiempo no podremos profundizar, pero que creo que es muy importante. Sumado pues también a la lectura del informe. Una es una novela gráfica que sé que Luisa quiere mucho, pues porque fue su madre y su artífice, que se llama Generaciones que no se rinden, que creo que es una manera otro lenguaje también para encontrarnos con esas preguntas complejas alrededor de la universidad. Y lo otro, bueno, también es otra producción que sé que Luisa quiere muchísimo, que es una serie radial, un podcast que se llama Luz de la Noche, donde también hay un episodio en particular que nos habla sobre las universidades y que creo que vale la pena volver a ello para también tener esos otros lenguajes que nos permiten abordar esas conversaciones difíciles, innombrables a veces y que se refieren a esas memorias dolorosas. Ya para terminar, y bueno, muy ligada a esta pregunta, ustedes se me adelantaron ahí un poco en esto que quería preguntarles para cerrar, pero creo que podemos también cerrar de una manera muy contundente, que bueno, mirando un poco hacia el futuro y digamos que haciéndole eco al título de este ciclo radial de ¿qué conversaciones necesita la paz? Quisiera preguntarles justamente eso, ¿qué conversaciones necesita la paz? Ya digamos que de una forma más abierta, no solamente como universitarios y universitarias, sino como ciudadanas, bueno, ¿qué conversaciones necesitamos? Y bueno, ¿cuál puede ser nuestro aporte allí? No sé, entonces Luisa, si empiezas.
Bueno, pues como que uno de los aportes que les decía antes es como que yo siento que tenemos igual muchas herramientas para comenzar a hacer comunicación, como que la comunicación tiene dos frentes y es una comunicación que claro, necesita mucho dinero porque es masiva, porque se puede producir mejor, pero también como que hay otro montón de frentes que uno puede comenzar a hacer y es tan simple como mandarle un audio al chat familiar, ¿no? Así lo sacrifiquen un poco, pero es como comenzar a tener ese tipo de conversaciones. Estos productos que hemos hecho como alrededor de estos 3 años han sido productos que están diseñados justamente para eso, como para que sean como la pepita que uno puede poner ahí para comenzar la conversación. Son sobre todo productos que están pensados en los lenguajes o recogiendo los lenguajes de las personas, ¿no? Como el podcast de Luz de la Noche, pues son testimonios que las personas nos dieron. La novela gráfica también es un testimonio que se reconstruye a través como de diversos testimonios alrededor del país, de la lucha de los profesores, como de las diferentes cosas. Y una de las cosas como que sí sabemos hacer como colombianos es contar historias, ¿no? A los colombianos nos encanta el chisme, sí, como que el chisme es nuestra pasión y en el chisme podemos encontrar también muchísimas cosas muy valiosas para comunicar todo este tipo de cosas. Entonces este tipo de productos pues son como un poquito chismes ampliados de lo que la gente vivió en el conflicto. El chisme no solamente es como la cosa mala y tal, sino el chisme también es una forma como de cómo la gente replicó eso que vivía y cómo eso no se puede olvidar. Entonces estos productos como que sirven muchísimo para hacerlo, como que la invitación es a escucharlo, están como en las plataformas principales y creo que eso es lo que podemos seguir haciendo, como reeditando este tipo de contenidos. La comisión va a tener un transmedia donde va a haber muchísima información, ya está al aire, digamos, la mayor parte de la información que tenemos en la comisión ya se encuentra disponible, el otro estará disponible el 28 de julio, pero allí van a encontrar muchísimas cosas, desde testimonios hasta informes, hasta podcasts, hasta un montón de cosas audiovisuales, y creo que compartir eso y discutirlo es como un poco las herramientas que tenemos en este momento como para darle salida, comenzar también a reeditar esos contenidos, a hacer cosas sobre ellos o a utilizarlos para hacer nuevas cosas. Eso es, digamos, que lo que podemos ofrecer y lo que dejamos. Y ya hablando un poquito más como en la investigación, pues el archivo de esclarecimiento que va a dejar la comisión es un archivo muy importante para el país. Hay archivos muy interesantes como los de la NSA, que son desclasificados un poco, que toman otro montón de cosas alrededor del despojo, del desplazamiento, y eso también va a contribuir mucho como para la memoria y sobre todo para las organizaciones de víctimas que siguen, digamos, afianzando la creación de su historia propia. Entonces vamos a tener un millón de herramientas y tenemos muchísimas salidas como para poder jugar ahí con lo que querramos hacer. Bueno, yo la respuesta la voy a llevar un poco también como a mi trabajo en la comisión que tuvo que ver con el esclarecimiento, la aproximación al esclarecimiento de las dinámicas urbanas del conflicto armado, que fue algo que la comisión priorizó después de un año largo de escucha, como que se dio cuenta en esa escucha que en las ciudades habían pasado cosas, que a los habitantes de las ciudades les habían ocurrido cosas en el marco del conflicto armado y que de eso había que hablar. Por eso en nuestro caso es una aproximación, pero yo creo que ahí queda la puerta abierta para que pues le digamos al país, a los universitarios, a las universitarias que La Paz necesita que conversemos sobre lo ocurrido en las ciudades en el marco del conflicto armado y también sobre cómo o qué rol pueden jugar las ciudades en la construcción de paz. Un poco empezando a esclarecer las dinámicas urbanas en la investigación. Recordábamos las palabras de Gonzalo Sánchez, al cierre ya de su trabajo en el Centro Nacional de Memoria Histórica, decía un poco que los ciudadanos y las ciudadanas teníamos una conciencia pública muy alta de la violencia urbana asociada a la inseguridad y principalmente la inseguridad patrimonial, pero que de manera contraria teníamos una conciencia muy escasa de cómo esa violencia urbana era producto como de las relaciones, interconexiones con el conflicto armado. Entonces para nosotros en las ciudades pasaron cosas relacionadas con el conflicto armado, cuando hubo grandes atentados terroristas que dejaron muchas víctimas, cuando se secuestró a personalidades políticas, cuando hubo secuestros masivos,
cuando se realizaron algunas paradas de grupos armados, actos como de gran magnitud, pero no tenemos esa conciencia de cómo en la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas también ocurrieron violencias relacionadas con el conflicto armado. Hay, por ejemplo, un investigador muy importante de violencia urbana como Carlos Mario Perea también ha llamado mucho la atención sobre eso. O sea, las ciudades son las que más contribuyen a los índices de homicidio en el país. Y nosotros no tenemos en cuenta las ciudades en las preocupaciones de la paz. En el acuerdo de paz, por ejemplo, aparecen unas 3 veces la palabra ciudad y en contraposición al campo o a disminuir las brechas campo-ciudad, pero no es un tema que se toque a fondo, que se profundice. Entonces yo creo que pues desde esta aproximación que hace la comisión deja una puerta abierta a que en esas conversaciones que necesita la paz nos preguntemos por qué rol han tenido las ciudades en el conflicto armado para no repetir lo que ya nos pasó y qué rol podemos seguir cumpliendo en la construcción de paz en el país. ¿Qué conversaciones necesita la paz? El actual ciclo que desarrollamos en este radioconsultorio con el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Nuestras acompañantes hoy, Luisa Orozco, asesora de la Comisión de la Verdad, y Natalia Maya, investigadora de la Universidad de Antioquia, a quienes les agradecemos estar con nosotros. Luisa, saludos, que esté muy bien, hasta pronto. Chao, muchas gracias por la invitación. Natalia, que esté muy bien. Lo mismo, muchas gracias, hasta luego. Los jueves de 4 a 5 de la tarde en la radio, luego en redes sociales del Instituto de Estudios Políticos, este radioconsultorio, que tiene como una de nuestras coordinadoras académicas a la profesora investigadora Irene Piedrahita. Profe, un abrazo, nos encontramos en una semana, que esté muy bien. Claro que sí, Alex, nos veremos el próximo jueves. Un abrazo. Igualmente. Y a ustedes, amigos, amigas oyentes, gracias por acompañarnos. Operación Sonora, William González. Les acompañó en la conducción periodística Alexander Otálvaro Villada. Dirige la emisora cultural Beatriz Elena Mejía Mejía. Feliz tarde para todos y para todas.